Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Estación Putaendo. Hoy vamos a conversar y conocer el interesante periplo de una mujer con una vitalidad extraordinaria, capaz de rearmarse cuantas veces sea necesario. Me refiero a María Eugenia Cárdenas Dote. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bastante bien, cuidándome siempre, encantada porque siempre el fin de año es un periodo bonito para evaluar lo que uno ha logrado en el año, lo que debe pretender para lo que viene y en general estoy muy bien. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos las puertas a este lugar tan lindo, tan mágico, muy parecido a ti, yo creo. María Eugenia nació en 1947 en Santiago, creció en la comuna de Quinta Normal, en una familia de 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres. Sus padres y algunos hermanos ya están fallecidos. Es la hija número 11. Su padre tenía una imprenta donde toda la familia trabajaba. Siempre se sintió muy querida y la llamaban la Marujita, su mamá, o Kenita, los hermanos. En la imprenta le llamaron la atención los colores, papeles, etiquetas, la confección de cartuchitos, en fin. En ese tiempo se usaba la linotipia. Cada frase era una barrita, una especie de molde que luego se ponía en una máquina manual que las estampaba o imprimía donde se requería. María Eugenia, ¿cómo fue vivir en esa época donde eran los dominios del padre? Definitivamente fue muy, como diría yo, muy provechoso desde el punto de vista de que me formé en el rigor realmente y a la vez, digamos, aprendiendo a valorar la vida en el trabajo, aun cuando, digamos, desde muy niña, muy chica, igual las obligaciones eran grandes, eran severas prácticamente. La parte muy positiva de ese periodo fue que tenía una amiga que vivía al frente y que pasó a ser como una hermana más, que igual colaboraba en el trabajo que el papá nos dejaba. El trabajo que el papá nos dejaba en algunos instantes del periodo de elaboración de él, eh, recuerdo de niña tener recién 5 años y tener, digamos, que poner unos cojines en el borde de la cama de 2 plazas de mi madre, ¿no? Porque ahí habían juntado de estos cartuchitos que había que revisar y que eso era posible que nosotros chiquititas con mi amiga podíamos hacerlo. Separar si alguno tenía una puntita que no se había pegado, entonces nosotros los separábamos. Esa era nuestra tarea al principio. Y de ahí nos hicimos amigas de la vida y hasta el día de hoy ella me visita, nos vemos, qué sé yo. Y a la vez sí, digamos, en muchos casos fue como muy, como dije al principio, riguroso, porque eran tiempos precisos, o sea, escuela, trabajo, tareas. Entonces el papá era el que controlaba, el que decidía todos los instantes en que se hacía tal cosa. ¿Cuál fue tu primer estudio universitario? Eh, a mí me tocó el último periodo que se daba bachillerato. Una vez más, digamos, hay que recalcar un poquito que el papá era tan estricto que él pensaba que las mujeres, éramos 6, deberíamos de ser como costureras, modistas, algo así. Entonces, que no era propio que fuéramos universitarias porque no era un mundo para las mujeres. Entonces, a mí me costó decidirme y prácticamente lo hice así como un poco a la escondida.
Ujú. Di mi bachillerato, me fue bien, me emocioné terriblemente, yo decía, ¿y ahora qué hago? Quedé en la universidad. Y bueno, me decidí, dije yo, vamos, se puede, de alguna manera se arreglará en el camino lo que tendré que comunicarle al papá. Y bueno, me, me inscribí esa vez, me matriculé en artes plásticas. Siempre lo que quería ser yo docente de artes plásticas. Bueno, y ahí comencé en la Universidad Técnica del Estado, que todavía se llamaba así, que hoy en día es la USACH, Exacto. Universidad de Santiago, y, y estuve bastante, digamos, contenta con lo que logré aprender, pero a la vez, digamos, con las dificultades que habían en mi casa en cuanto a, digamos, a lo que mi papá quería que uno hiciera de la vida, entonces tuve que empezar a pensar que tenía que trabajar mejor. Y comencé a estudiar en la universidad y trabajar, con contactos que tenía con amigos, digamos sacerdotes, porque mi familia era muy de amistad religiosa. Ujú. Entonces los hermanos que eran holandeses me recibieron y empecé entonces a trabajar. Pero tuve la dificultad de que el profesor no aceptó, el profesor de la universidad, de que yo estudiara y trabajara. Me dijo claramente, ¿qué le dijo a usted que en la universidad se puede trabajar y no cumplir con, al pie de la letra con el programa que está estipulado en el taller de arte? Y por lo tanto usted no ha logrado cumplir con la cantidad de trabajo requerido, por lo tanto no tiene derecho a examen. Y ahí para mí fue un golpe horrible porque, o sea, fue como una desilusión muy grande. Y yo dije, bien, no puedo, no puedo. Eh, yo no podía contarle al papá semejante cosa en la casa, así que decidí nomás. Yo dije, bueno, ya llegué hasta aquí, estoy contenta de lo que alcancé a aprender, de lo que puedo hacer todavía, porque me faltaba apenas un año. Y yo dije, bueno, entonces lo que me queda ahora es simplemente irme a la normal para titularme como Ujú. profesora. Y eso fue lo que hice. Finalmente te titulaste en el año 1970 Sí, y en 1971 te vas junto a tu marido a hacer patria a un lugar muy austral. claro que es cierto. ¿Dónde se fueron y cómo llegaron allí? Claro. Eh, nosotros, digamos, Franklin estuvo trabajando en la Corporación de Reforma Agraria, que primero, digamos, fue que se creó con el gobierno de Frei Montalva. Y entonces creció eh, ¿cómo se diría? Este trabajo y que requería irse lejos. Y naturalmente le consultaron a Franklin y Franklin me pregunta a mí y le digo yo, estamos juntos, digamos, a hacer nuestra vida donde sea necesario. Y partimos a Bories, que eso es en Punta Arenas, Puerto Natales, al interior de Puerto Natales, que realmente es un lugar magnífico, precioso, precioso, de una nieve encantadora. A mí me encanta la nieve también. eh, en el seno Última Esperanza, donde está, que en el fondo siempre se llamó Puerto Bories. Sí. Y digamos, y luego también fue Frigorífico Bories, Ujú. y donde yo tuve la experiencia de ver, pero miles de ovejas cuando las llevaban para esquilar, y porque se Sí. exportaba a Chile, no, no sé si hasta el día de hoy, me imagino que sí también, porque todavía sigue siendo Sí. ganadero en ese sentido, ese sector. ¿Y cuánta gente vivía ahí en Bories? Eh, Muy poquita, era un villorrio pequeñito de unas 60 personas, eran como 7 casas. Y gente buena, buena. Yo ahí probé cosas ricas de costumbres del sur, comida. Tuve de amistad vecinas que me iban a ver. Y por primera vez yo estuve cerca de, por ejemplo, de chancho, de cerdo, que yo nunca me crié porque yo era muy citadina, entonces jamás. Y,
y digamos, criar a la Carolita ahí era bonito, tuve buenas amigas y hasta que llegó el momento en que había una posibilidad de trabajar con niños en el caso rural, que ya tenía yo 12 alumnos de diferentes edades, estaba feliz y contenta y cambió la vida. Bueno, estos planes tuvieron un giro inesperado en 1973 con el golpe de Estado. Exacto. El mismo 11 de septiembre detuvieron a tu marido. Y de allí se inicia una nueva historia llena de vivencias y experiencias difíciles y también de esas memorables, donde sale lo mejor del ser humano. ¿Cómo fue salir de Bories, desarmar tu casa, regresar a Santiago? Claro, ese periodo realmente fue de tener que adquirir mucha fortaleza, de encontrar una vez más una amistad maravillosa de una vecina que me ayudó en esos días, en ese instante en que me tocó desde ir a la gobernación, desde pedir permiso para poder ir a ver a Franklin, cosa que fue imposible. Solamente cuando ya tenía que irme a Santiago me otorgaron un permiso y entonces fue como difícil, muy difícil. Y de salud también, que me afectó mucho, mucho. Estaba muy sensible, muy triste naturalmente, porque no se sabía nada de qué podía seguir pasando. Claro. Y una vez que llegas a Santiago y te instalas con tu hija ahí, ¿a qué te dedicas? Claro, de Boris naturalmente, una vez que terminé, liquidé todo, casa, absolutamente. Fue gracioso porque yo me fui a la radio en Puerto Natales para avisar que por cambio de domicilio vendo todos los enseres de hogar. Y así fue. Pues. Y entonces primero fui a dejar a mi hija a Santiago y ya después terminado todo este trámite, me vuelvo a Santiago. Y en Santiago, naturalmente pensando, tengo que hacer algo, no puedo quedarme a brazos cruzados. Estuve viviendo en casas de hermanas. Tuve en ese periodo una cooperación muy positiva desde el punto de vista de alimentación, que era la Cruz Roja en ese periodo, en que nos entregaban a nosotras, las mujeres de los detenidos, cajas enormes con alimentos. Y que ahí se conocieron muchas cosas que hasta el día de hoy así es como gracioso, que el chancho chino, y lo hermoso que encuentro en eso también fue que en esas cajas venían ¿cómo se llama? Eh, frascos de vidrio así, con unas mermeladas búlgaras, que eran exquisitas. Y bueno, cuando entonces llego a Santiago y yo digo, tengo que trabajar. Tenía contactos con la familia que son profesores, por lo tanto, una de mis cuñadas trabajaba en el Instituto Chileno del Lenguaje y me fui a trabajar con niños con dificultad de aprendizaje. Así fue, y poco a poco, eh, viendo qué posibilidades, a veces era más seguro el trabajo, otras veces menos, pero ahí comencé siempre tratando de incorporarme en educación. Bueno, criando a tu hija y además Claro. pendiente de tu marido en el sur, todo ese tiempo incierto, ¿no? Exacto. Y luego de estos 3 largos y complejos años y con muy poca comunicación con Franklin, Sí. tu marido, él es expulsado de Chile Sí. y enviado a Panamá. El gobierno panameño recibía a los exiliados en un hotel antiguo y solo quienes tuvieran trabajo podían llevar a su familia. Así fue como Franklin y otro compañero, ayudados por un amigo brasilero, comenzaron vendiendo fruta chilena, lo que permitió que tú y vuestra pequeña hija se fueran a Panamá en 1957, perdón, 1977. Sí. ¿A qué te dedicaste tú en Panamá? En Panamá, igualmente,
lo primero que hice fue tratar de aprender inglés. Me tocó, digamos, y cuento así como algo muy personal, naturalmente. El profesor era muy tosco, muy brusco, ¿ya? Entonces yo estaba muy lábil, sensible. exacto, muy Claro. sensible. Entonces sentí que no quería un trato así, que no me ayudaba. Así que me retiré simplemente, aun cuando había pagado unas clases particulares, qué sé yo. Y luego, digamos, tengo como contacto otra familia chilena, pero que una de sus hermanas vivía en la zona del canal de Panamá y que necesitaban una profesora para un periodo corto que le enseñara a los niños español. Así que una vez más quedé, digamos, bien enrielada en la parte educativa, que fue una experiencia muy bonita, realmente. Que aprendí mucho de cómo era la zona del canal, que eso es bien importante. Tú sabes que yo tenía que caminar, esto anecdótico igual, para llegar hasta la casa donde trabajaba con los niños, y los niños muy organizados, por hijos de militares, y entonces tenían todo preparado a la hora en que servían un juguito, en que era una colación chiquitita y ellos mismos la preparaban y me atendían en el fondo. Fue una experiencia muy bonita esa parte. Y, y llegar a Panamá, digamos, un mundo totalmente nuevo. Me encantaron los panameños. Los panameños son una gente muy, ¿cómo te diría yo? Libre, muy espontánea. Y eso yo creo que los climas en el mundo hacen a la gente ser más retraídos o más abiertos. Y tuve muchos compañeros hasta que después de estas clases me incorporo al Ministerio del Trabajo, en donde realmente me contrata el ministro para crear círculos infantiles, digamos lo que corresponde a los parvularios. Y comenzamos con eso, con otra profesional, una señora de la edad, pero era muy conocedora de la situación panameña y de la panameña, y creamos el Círculo Infantil al final para el mismo Ministerio del Trabajo, donde tuve a cargo, eran 4 compañeras, que ellas a todos le dicen maestra, no le dicen profesora, o tía, sino que las maestras, donde aprendieron el trabajo, donde igual yo aprendí de ellas de mí, y también fue una experiencia muy bonita eso. Y de ahí después pasé un periodo porque me llamaron igual cuando crearon en el Ministerio del Trabajo el Ministerio de la Familia. Entonces ahí estuve en otro departamento para crear programas, chicos así para los centros o los círculos infantiles, de actividades especiales así. Y cuando tú estabas ahí, en medio de todo este trajín del trabajo, de la educación, en 1981, Franklin recibe una invitación para estudiar con una beca en Bulgaria. Claro. Otra vez tuviste que desarmar casa. Exactamente, sí. Salir de Panamá y llegar a Bulgaria. Claro. ¿Cómo fue eso? Primero, fíjate, yo decía Bulgaria. ¿Qué sabemos de Bulgaria? Nada. Así como cuando llegué a Panamá y yo miraba y sentía el clima inmediatamente, y la maravilla de llegar a Panamá, por ejemplo, fue sentir ese aroma de café. Y a la vez, digamos, en otros horarios, como un olor permanente de desinfectante. También, bueno, ahí en Panamá a mí me costó mucho dedicarme a cuidarme, porque el pánico que le tenía a los bichos era muy grande, las mariposas nocturnas, todo, bueno. Y en Bulgaria, cuando llego a Bulgaria, sí, y yo buscaba los cerros, la cordillera, porque llegar a Bulgaria era todo plano, así todo plano. No veía uno un cerro.
sí, una cosa y todo un orden, porque en ese periodo fue todavía de un gobierno socialista desarrollado. Ujú. Hoy ahora ya no lo es. Y, y entonces era todo un cambio, pero enorme, enorme, sin entender nada del idioma. Y llegar, nos recibieron unos compañeros chilenos y nos dijeron ya, a partir ya era como una semana de haber llegado, comenzaban las clases de idioma. Y ahí fue donde yo quedé embarazada, que no terminé de estudiar el idioma y Franklin siguió con su estudio, que la beca era para estudiar la filosofía Ujú. política en el Ujú. fondo. Y yo tuve que al final dedicarme a criar a mi hijo y hablar el idioma como pude nomás. Tenías unos torpedos. Claro, No había celular para tener un traductor. Andabas con el diccionario, ¿no? claro, andaba con el diccionario a cuestas para poder comunicarme, Mm. porque como tuve un embarazo muy, muy delicado, pero muy mal, y a la vez, digamos, ellos, por el hecho de que uno venía de latina, digamos, un lugar tan desconocido también para ellos como es Chile, entonces pensaban que quizás podía traer alguna enfermedad. Y eso significó que me aislaron, Ujú. embarazada me aislaron. Y, y yo ahí ayudándome con el diccionario. Y ya después me pasaron a una pieza con dos compañeras, una maravilla, así solidarias, maravillosas las dos chicas, muy hermosas, muy buenas, que ellas me decían, tú no te preocupes, nosotros le vamos a decir al doctor cómo pasaste la noche, si te dolía la cabeza, si tenías vómitos, si estabas incómoda. Me ayudaron enormemente y ahí seguí aprendiendo un poco más, muchos términos propios, digamos, de salud. Qué importante también para ti recibir ese apoyo, Sí, esa solidaridad femenina, sí, además en ese momento tan complejo, tan lindo, tan delicado como estar claro, embarazada y más encima claro, con problemas de salud. claro. No, Ahí, sí, perdón, ahí te dedicaste a la crianza en claro, Bulgaria, claro. no, ahí no trabajaste. No, no, porque igual mis pretensiones eran haber estudiado escultura y no fue posible porque no estuve muy bien. Ujú. Me costó el idioma, empecé a sentir eso de lo que es mi patria, de lo que es Chile, de lo que es mi familia, porque estaba solita. Estaba, digamos, tuve a mi hijo y estaba sola, o sea, no tenía a nadie conmigo familiar. Y ahí es donde uno, con los compañeros, digamos, eh, eran como los tíos verdaderos de los niños. Así fue. Y ahí la experiencia hermosa también que tengo de allá es que conocí gente de todo el mundo, digamos, tanto de Sudamérica, del norte, como también de Europa, de Asia. Fue una maravilla tener compañeros variados totalmente y que estaban estudiando. Es cuando uno tiene su familia extendida, en definitiva, ¿no? Claro, claro. La que uno elige. Sí. Bueno, el 1 de septiembre de 1988, la dictadura determinó poner fin al exilio en Chile mediante el decreto 203 del Ministerio del Interior. Así fue como volvieron a Chile Claro. para instalarse en Santiago. Allí vuelves a trabajar vinculada al mundo de la educación y sobre todo con los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, en medio de ese quehacer, recibes una invitación para un trabajo totalmente distinto. Claro, claro, esa fue, digamos, una amiga. Nosotros vivimos en un tiempo, porque al llegar a Chile, yo llegué primero y después llegó Franklin. Entonces, una vez más me tocó buscar casa, arrendar casa. Después ya cambiar, porque a decir verdad, esto es bien gracioso. Viví, la casa que logré arrendar era muy bonita, era de 2 pisos, como un mini
de esas casas grandes, pero que la gente arrienda este piso, el otro piso, en el sector de Avenida Bustamante, ahí en Plaza Italia. Y penaban, aunque tú no lo creas, te lo juro, fue una cuestión impresionante que yo nunca me había pasado. Que yo realmente fue una experiencia única en ese sentido. Para mí, para mi hija, y yo había estado también viviendo en mi casa con un sobrino, que vivimos los tres una experiencia impresionante, en el piso de arriba, que no había nadie, nosotros sentimos todo lo que sentimos en la noche. Fue impresionante, como que armaban camas, como que armaban, que movían y habían dos personas que conversaban. Y tanto fue así que yo me levanto, porque, no sé, yo no soy miedosa, me levanto, voy saliendo y más abajo venía llegando el otro vecino de más abajo. Y me dice, vecina, ¿le pasa algo? Porque eran como las 2 de la mañana. Le digo, yo, ¿sabes qué? Le digo, yo no podemos dormir porque todas las noches están arriba arreglando la casa, moviendo muebles, y yo no podemos dormir. Y el caballero me dice, señora María Eugenia, me dice, ahí no vive nadie, no vive nadie. Pero a ver, me dice, la acompaño, vamos. Y golpeé yo, me atreví a golpear. Y fui donde el dueño, del que arrendaba, y le digo yo, me está pasando eso. Y dijo, no es posible, porque ahí yo solo tengo muebles guardados de hace muchos años. Y ahí me dijo, hay sillones y camas, porque él le ofrecía uno cuando arrendaba, si quería utilizar. Y bueno, la cosa fue así, y hasta que esta cosa desapareció, porque en un día, de verdad, yo te lo digo con toda sinceridad y con la vivencia que tuve. Sentimos así, yo tenía un ventanal precioso así, y que entraba el viento y salía el viento en el dormitorio de la Carolita. Y sentimos de repente así, que pasa un aire así, de verdad, así, por delante de mi cama, así. Y se sienta una persona a los pies de la cama de Carolina. Y ella siente así, la Carola, que así como que estés tranquila, una cosa así. O sea, como ustedes son gente buena. Esta cosa se va así como una verdadera fantasma. Una presencia, pero Eso. que no está presente. Eso. Así, y en la ventana se fue. Y desde ese día se acabó todo. No seguimos sintiendo ninguna molestia, nada. Y bueno, después de ahí nos cambiamos al centro de Santiago, a Rosal, donde estaba mi famosa amiga que tenía restaurante. Y que me dice, María Eugenia, déjate de hacer clases por allá, por acá, que por el barrio alto, que por el barrio medio alto, que por... No, mujer, me dice, ven a trabajar conmigo. Yo te contrato como supervisora de almuerzo en el restaurante que está en Los Leones, con no sé cuánto. Se dio que Carolina, mi hija, vino a un retiro, le gustó mucho y le recomendó al papá, ¿no es cierto?, a Franklin, que era bonito, que para qué se iba a ir a la playa, que aquí había paz, había tranquilidad, que podía trabajar inclusive con la huella propia que requiere el trabajo del fierro, y que se viniera para acá. Y bueno, Franklin se decidió primero y se vino. Yo me demoré un poco, pensando realmente en lo que dejaba en Santiago, en cómo me tenía que organizar. Era el último momento en que Andrés, mi hijo, se estaba titulando, estudió hotelería. Y entonces, mientras él terminara, yo iba a estar tranquila para poder venirme y que él siguiera su rumbo. Bueno, y la cosa es que llegamos acá, yo vengo acá después como de 3 años que Franklin estuvo aquí, y me gustó de una vez, a pesar de que Carolina y Andrés me decían, mamá, no te va a gustar, es muy rústico, digamos, hay muchas piedras. Después de haber viajado por todo el mundo. y
Y yo vine a conocer realmente y me encantó la tranquilidad, que es lo que yo necesitaba realmente, porque yo siempre pienso, ya la juventud la viví, la disfruté, también pasé lo que pasé naturalmente, entonces ya quiero un descanso. Ujú. Y para mí llegar acá ha sido eso, ha sido un aporte beneficioso en cuanto inclusive a salud, a pesar de que me enfermé, pero la atención de aquí ha sido maravillosa para mí, desde mi punto de vista. Mm. Todo resuelto. He encontrado amistades, amigas, así del alma. Me gusta, digamos, inclusive cómo va creciendo, putando en todo lo relacionado a la cultura, al desarrollo y el trato de la gente, por lo menos yo lo siento siempre amistoso, Mm. siempre respetuoso. Y eso me ha gustado mucho. Las piedras me encantan a mí. Mm. Eres una fiel seguidora de las actividades en el Centro Cultural Bernardo Parra Leiva de la Corporación Cultural. ¿A, a qué actividades te gustan? ¿A qué te dedicas ahí? Mira, realmente siempre estuve buscando qué taller, qué centro, qué grupo en el que me quería adaptar. Y como me enfermé feo, eh, y realmente esto, digamos, valga bien un consejo para las mujeres y las amigas de verdad, que uno muchas veces se deja estar, como se dice, y no se controla adecuadamente, entonces tuve un cáncer y eso me demoró a poder incorporarme cuando desde ya yo quería. Pero luego pasé eso, estuve feliz, contenta, dije ya, ahora es la hora y creo que lo que más me gustaría es el centro cultural, o sea, la corporación, Ujú. porque había pasado y veía yo a veces gente ahí reunida, mujeres, y yo decía, estarán en lectura, estarán en manualidades, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y hasta que encontré a mi amiga la Vero, que es profesora de teatro, y que me convenció también, Ujú. María Eugenia, pero sí, ven, mira, si te quieres incorporar a la corporación, entra a teatro, qué sé yo, tenemos un taller de teatro y ahí me decidí. Pero probando primero, yo decía, voy a ver si realmente yo soy apta para una cosa igual como esta. Y bueno, me quedé encantada igual, conociendo más amigas, un grupo estupendo, y estoy encantada, encantada de las actividades y quiero incorporarme a otras igual en la medida que se pueda en la corporación. Mm. María Eugenia, bueno, te hemos visto actuando ahí en el escenario, así que sí, lo haces muy bien y Gracias, sí. te queremos dar las gracias por recibirnos en tu casa. Ya cayó la tarde, el sol pasó ahí por Sí, los cerros y realmente lo que decíamos al comienzo, ¿no? Una mujer llena de vitalidad, una mujer que se levanta 10 veces si hay que levantarse. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros y despedirnos. sí, pues gracias a ti también. Ha sido una conversación bonita, me gusta mucho. Eres muy amable y a la vez quiero decirles que yo me siento putaendina. Eso, una putaentina de corazón. Muy bien, muchas gracias y dejar los invitados a un próximo programa de Estación Putaen.